Bueno, creo que ahí ven todos. ¿Me escuchan? ¿Pueden ver? O sea que ya estamos todos ok. Veo las manitos ahí con los pulgares del ok. Así que bueno, vamos a empezar. Con esta... Bueno, vamos a continuar con la clase de ayer del repaso de antibióticos, que ayer empezó el doctor La Palma, y hoy vamos a continuar con algunos grupos de antibióticos. Bien, son algunos grupos, así que la clase no se va a extender demasiado, así que vamos a empezar con los grupos más importantes, no con los beta-lactámicos que ustedes ya estuvieron viendo ayer. Vamos a empezar con los aminoglucósidos, que ayer Pablo creo que... Ay, me olvidé de grabar. Esperen. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Vamos a grabar. Ahora sí, vamos a empezar la charla. Bien, vos Valentina, si me escuchás, me mandás un mensajito que está todo ok. Está todo ok, confirmo. Bien, bueno, aminoglucósidos, el primer grupo que vamos a charlar hoy. Ahí les puse una mnemotecnia que a ustedes les encanta saber siempre alguna mnemotecnia: gentamicina, streptomicina, neomicina, tobramicina, amicacina, algunos de los grupos de los aminoglucósidos. Este grupo de antibióticos principalmente se utiliza para infecciones por bacterias gram negativas aeróbicas. Y la streptomicina y la amicacina es también de utilidad para algunas infecciones con micobacterias. En esta clasificación de si son bactericidas o bacteriostáticos, los vamos a poner dentro de los bactericidas, y en cuanto a su mecanismo de acción, van a inhibir la síntesis proteica. Van a ingresar por unos conductos acuosos formados por porinas. Estas proteínas son importantes porque después pueden ser un mecanismo de resistencia que pueden tener las bacterias, modificando estas proteínas y siendo causante de resistencia, ¿no? Entonces, penetran a través de unos conductos acuosos formados por las porinas en la membrana externa de las bacterias gram negativas, como dijimos, para entrar al espacio periplásmico. Este transporte de aminoglucósidos a través de la membrana depende de un gradiente eléctrico
por supuesto que va a estar asociado a este transporte de electrones, y la disponibilidad de energía limita el ritmo de este gradiente, y hay algunas situaciones que pueden impedir esta entrada del antibiótico, como algunos cationes divalentes como el calcio y el magnesio, la hiperosmolaridad, un descenso del pH y condiciones anaeróbicas, ¿sí? Porque antes habíamos dicho que sirven para gram negativas aeróbicas. Entonces, situaciones de anaerobiosis pueden interferir en la acción de estos antibióticos. Y una vez adentro de las células, los aminoglucósidos van a inhibir la síntesis proteica porque se unen a una subunidad ribosomal, como se les dice, la 30S, en este complejo que es el 70S. Vamos a ver que tiene una subunidad un poco mayor, que es la 50S, y una menor, que es la 30S. Los aminoglucósidos se van a unir a esta subunidad. ¿Para qué bacterias van a ser útiles los aminoglucósidos? Como habíamos dicho antes, son bacterias gram negativas, las que forman parte de este grupo de enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter. Tienen poca actividad sobre microorganismos anaerobios o bacterias facultativas en condiciones de anaerobiosis. Su acción contra las otras bacterias gram positivas, como habíamos dicho, es limitada y no deben usarse como fármacos únicos para tratar infecciones causadas por estas bacterias. Los mecanismos de resistencia, como habíamos dicho, el principal es la desactivación del fármaco por enzimas microbianas. Los genes este va a ser el principal mecanismo de resistencia. Los genes que codifican las enzimas modificadoras de aminoglucósidos se adquieren en mayor medida por conjugación y transferencia de plásmidos de resistencia. Otra forma de resistencia es que no puedan penetrar al antibiótico, y acá muchas veces estas porinas cambian de morfología y hacen que no sean reconocidas, digamos, para que el antibiótico penetre. Y otra es la baja afinidad del fármaco por el ribosoma bacteriano. Acá tenemos ese ribosoma, ese complejo 70S, que está formado por una subunidad más grande, que es la 50S, y otra más pequeña, la 30S. Una cosa bastante característica de los aminoglucósidos que ustedes tienen que saber es que son un grupo de antibióticos que los vamos a llamar concentración dependiente. O sea, que la efectividad del antibiótico va a estar dado por el pico de concentración que haga el antibiótico por encima de la SIM. Recuerden que es la concentración inhibitoria mínima, o sea que es la mínima concentración que inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces las concentraciones que están por encima de la SIM van a ser las útiles, ¿sí? Entonces, los antibióticos aminoglucósidos son antibióticos concentración dependiente y tienen lo que se llama un efecto posantibiótico, o sea, con una sola dosis en el día hacen un pico lo suficientemente importante como para hacer su efecto deseado. Y tienen lo que se llama un efecto posantibiótico, estos aminoglucósidos, que hacen que su acción pueda continuar hasta la próxima toma. Eso es muy importante
no tienen una vida media muy larga, pero sí tienen una acción muy larga posterior a este pico máximo que hacen, porque tienen un efecto post-antibiótico, un poco también relacionado por en la capacidad de algunos tejidos para concentrar estos antibióticos. Vamos a pasar. Esto, lo que les decía antes, estos aminoglucósidos son concentración dependiente, acá están acá abajo, los aminoglucósidos y las quinolonas, son más efectivos cuando alcanzan altas concentraciones en el suero superiores a las 5. Esta alta concentración es llamada concentración máxima o área bajo la curva, que es la que habíamos visto antes, toda este área que estaba por encima de la CIM, ¿sí? Toda este área bajo la curva, por encima de la CIM, es las concentraciones útiles del antibiótico. Entonces, dentro de estos antibióticos, cuanto mayor es ese área bajo la curva por encima de la CIM, o cuanto mayor sea esa concentración máxima por encima de la CIM, mejor será la respuesta clínica. ¿Sí? Los aminoglucósidos y las quinolonas son antibióticos concentración dependiente. ¿Sí? Bien. Entonces, esto ya es lo que habíamos dicho antes, que en el caso de los concentración dependiente, el éxito terapéutico viene dado por lograr un buen pico sérico de concentración o una buena área bajo la curva, dependiendo de cada droga. Son cationes polares, se absorben poco en tubo digestivo. Fíjense que menos de un 1% de una dosis se absorbe después de la administración oral o rectal. La única que se puede dar por vía oral es la neomicina, que se lo utiliza para síntomas del coma hepático o previo a algunas cirugías intestinales, ¿no? Para accionar sobre gram negativos de flora intestinal. También se absorben por vía intramuscular, con rapidez. Algunos preparados vienen también para inhalación, que se los utiliza en pacientes, por ejemplo, que tienen fibrosis quística o infecciones pulmonares por Pseudomonas aeruginosa o micobacterias. Como habíamos dicho, que como son polares, no penetran bien en muchos tejidos, no tienen buena penetración a tejido adiposo, por lo tanto, digamos, no vamos a tener que hacer demasiado cálculo de dosis en pacientes obesos. Se encuentran en concentraciones altas en corteza renal y en la endolinfa y perilinfa del oído interno. Y esto, ustedes saben que los dos efectos adversos más importantes de los aminoglucósidos son la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Y justamente es en corteza renal, endolinfa y perilinfa que los antibióticos alcanzan excelentes concentraciones. Y fíjense que también por estas buenas concentraciones también se utilizan en todo lo que es infecciones urinarias. Los aminoglucósidos se someten a metabolismo mínimo, se excretan casi por completo por filtración glomerular. ¿Cómo es probable que la incidencia de nefrotoxicidad y ototoxicidad se relaciona con la exposición general a los aminoglucósidos? Es crucial reducir la dosis de mantenimiento o prolongar el intervalo de administración de estos fármacos en pacientes con alteración de la función renal. Ustedes se acuerdan cuando veíamos farmacocinética, decíamos que los
fármacos se podían eliminar principalmente por metabolismo hepático o por excreción renal. Esto, por ejemplo, la gentamicina, tiene un porcentaje de excreción urinaria del 90%. Entonces, en pacientes que tienen un riñón poco funcionante, es necesario ajustar la dosis, en este caso, si tengo que darle gentamicina o cualquier otro fármaco que se elimine principalmente por excreción renal. Bien, efectos adversos, dijimos, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Fíjense que la disfunción vestibular y auditiva puede seguir a la administración de cualquiera de los aminoglucósidos. La ototoxicidad por aminoglucósidos puede causar hipoacusia irreversible bilateral de frecuencias altas o hipofunción vestibular. La degeneración de las células ciliadas y neuronas de la cóclea se relaciona con la hipoacusia. La acumulación a la perilinfa y la endolinfa ocurre sobre todo cuando las concentraciones plasmáticas de aminoglucósidos son altas. Y fíjense que las vidas medias de los aminoglucósidos en los líquidos óticos es 5 a 6 veces más larga que en compartimento vascular. La nefrotoxicidad, entre el 8 y el 26% de los pacientes que reciben aminoglucósido por varios días desarrolla daño renal leve, casi siempre reversible. La toxicidad se debe a la acumulación y retención de aminoglucósidos en las células tubulares proximales. La manifestación inicial de daño en este sitio es la excreción de enzimas del borde en cepillo tubular renal, seguida por proteinuria leve y la aparición de cilindros hialinos y granulosos. Bloqueo neuromuscular puede ocurrir post-instilación intrapleural o intraperitoneal de un aminoglucósido, también por, si yo se los doy por vía endomuscular. Y otros efectos adversos, bueno, como siempre, estos son más o menos generales a todos los antibióticos, eosinofilia, fiebre, displasia sanguínea, angiodema, dermatitis exfoliativa, estomatitis, shock anafiláctico. Y acuérdense la sobreinfección por Clostridium difficile que hay con el uso de múltiples antibióticos. En embarazo, importante, la administración de aminoglucósidos a mujeres durante el embarazo avanzado pueden conducir a la acumulación del fármaco en el plasma fetal y en el líquido amniótico. La streptomicina y la tobramicina puede causar hipoacusia en niños nacidos de mujeres que recibieron el fármaco durante el embarazo. No se dispone de datos suficientes, esto es lo que siempre hablamos, que en mujeres embarazadas es muy difícil evaluar, digamos, la toxicidad de los fármacos, por lo tanto, no están contraindicados, no son de categoría X, pero, por supuesto, deben evitarse, usarse con cautela durante el embarazo y deben usarse solo si no hay otra alternativa de tratamiento, ¿no? Bien, vamos con quinolona. ¿Todo bien, Agustina? Todo bien, Valentina. Valentina, te cambié el nombre. Bueno, vamos con quinolona. Las quinolonas van a interferir en la síntesis del ADN, se van a unir a una enzima que es la ADN girasa y a la topoisomerasa 4, y van a interferir en la síntesis de ADN, como habíamos dicho,
inhiben las actividades de fragmentación y cierre de la girasa que interviene en esta síntesis de ADN, y bloquean la actividad desconcatenadora de la topoisomerasa 4. Las quinolonas pueden dividirse en las más viejitas, que ahora no se usan más, no hay que prestarle demasiada atención, que es el ácido nalidíxico, que es el prototipo, pero después fueron apareciendo, y cada vez más van apareciendo quinolonas más, digamos, con mayor utilidad. Tenemos las de segunda generación, norfloxacina, ciprofloxacina, que son las dos principales. Después fue apareciendo la levofloxacina, y después ahora, ya en los últimos tiempos, aparece una quinolona de cuarta generación, que es la moxifloxacina, y a todas estas se las llama fluoroquinolona. Y fíjense que a medida que van apareciendo quinolonas de generaciones más avanzadas, tercera y cuarta generación, el espectro un poco también se va ampliando, porque antes, si nosotros veíamos las quinolonas de segunda generación, norfloxacina y ciprofloxacina, nosotros decíamos sirven para gram negativo. Después, cuando fueron apareciendo la levofloxacina y la moxifloxacina, se fue ampliando un poco, y fíjense que tiene un espectro no solo para gram negativos, sino para gram positivos, y también para gérmenes atípicos, micoplasma y clamidia. Por lo tanto, ahora en la actualidad son muy utilizadas en infecciones respiratorias, en grupos de riesgo, como mayores de 60 años, con comorbilidades. Se utilizan mucho las quinolonas para infecciones respiratorias, para cubrir ya sea gérmenes gram positivos, gram negativos y atípicos, como micoplasma y clamidia. Gram negativo siempre aparecen las enterobacterias, que son ese grupo de bacterias gram negativa, Escherichia coli. Fíjense que aparece en la Neisseria gonorrea, el Haemophilus influenzae, Salmonella, Shigella. Algunos gram negativos, Staphylococcus aureus, Piógenes, el neumo, y el micoplasma y la clamidia, que son las pseudomonas, también fíjense que aparecen acá, y micoplasma y clamidia como gérmenes atípicos. Tienen buena absorción oral, los alimentos no interfieren en el grado de absorción, pero pueden retrasar la absorción. Preparados que contienen sucralfatos, zinc, aluminio, magnesio, sales de hierro, pueden interferir en la absorción, por lo tanto, todo lo que es antiácidos, como el sucralfato, como hidróxido de aluminio, que son sustancias que se utilizan como antiácidos, interfieren en la absorción. Son liposolubles, por lo tanto van a tener un gran volumen de distribución, tienen metabolismo hepático y excreción renal, o sea que se eliminan por metabolismo hepático y por excreción renal. Tienen efectos adversos gastrointestinales, reacciones adversas que afectan al tubo digestivo de un 3 a un 17%, los pacientes refieren náuseas, vómitos, molestias abdominales. También pueden causar el sobrecrecimiento del Clostridium difficile. Otros efectos colaterales pueden ser a nivel del sistema nervioso central, con cefalea, mareo, insomnio, ansiedad.
En casos raros se han informado alucinaciones, delirio, convulsiones, en especial en pacientes que recibían teofilinas o antiinflamatorios no esteroideos. Pacientes con antecedentes de epilepsia también tienen mayor riesgo de convulsiones inducidas por fluoroquinolona. Y últimamente se las ha relacionado con una neuropatía periférica, una neuritis óptica, pero son efectos adversos del tipo irreversibles y en continua revisión. Artralgias durante el tratamiento en niños. También fíjense que academias de pediatría solamente dicen que hay que usar quinolona en niños cuando no haya ninguna otra opción de tratamiento y siempre evaluando riesgo-beneficio. Entonces, artralgias en niños, rotura tendinosa o la tendinitis, casi siempre del tendón de Aquiles. Es un efecto adverso bastante también raro y característico de la quinolona, la rotura del tendón de Aquiles, sobre todo en mayores de 60 años de edad, en pacientes que toman corticoides y, por supuesto, son inmunocomprometidos, ¿no? Y hay pocos datos también del uso de fluoroquinolonas en mujeres embarazadas y, como siempre dijimos, no son de categoría X, pero siempre hay que evaluar riesgo-beneficio. Pero bueno, esta ruptura del tendón de Aquiles es bastante característica, ¿sí? Entonces, hay que tener, es uno de los efectos adversos característicos. Otras reacciones adversas que han aparecido y están en continua revisión, fíjense que es la prolongación del intervalo QT, taquicardia ventricular polimorfa. La levofloxacina es la que tendría un menor riesgo. La ciprofloxacina tiene el menor riesgo de todas. Sin embargo, el riesgo general de taquicardia ventricular polimorfa es bajo con el uso de los fluoroquinolonas, pero está descrito, ¿sí? También la gatifloxacina puede causar hipoglicemia e hiperglicemia en adultos de edad avanzada. La levofloxacina es rara vez, digamos, se lo relaciona con estos trastornos metabólicos. Y después todas las cuestiones de la farmacodermia, los exantemas, la fotosensibilidad, y los pacientes que van al sol necesitan usar protector solar por la fotosensibilidad. Bien, quinolonas entonces, bastante características. Bueno, vamos con macrólidos. Los macrólidos también van a actuar inhibiendo síntesis proteica, se van a unir a la subunidad ribosomal 50S, y fíjense qué interesante esto subrayado, las bacterias gram positivas acumulan casi 100 veces más de eritromicina, que es el macrólido, el prototipo de los macrólidos, que las bacterias gram negativas. Ahí tienen, ¿cuáles son los prototipos? Eritromicina, claritromicina y aciditromicina. O sea, que los macrólidos van a actuar sobre bacterias gram positivas, que acumulan casi 100 veces más eritromicina que las gram negativas. Van a
unirse a la subunidad ribosomal 50S, interfiriendo en la síntesis proteica, y suelen ser una alternativa a los betalactámicos cuando las personas que usaron betalactámicos muestren algún tipo de hipersensibilidad, alergia o intolerancia a los betalactámicos. Los macrólidos son una alternativa. Vamos, porque si yo estoy usando penicilinas y hago una reacción alérgica, hago una farmacodermia, ustedes saben que hay sensibilidad cruzada con cefalosporina, entonces ya los betalactámicos quedan descartados. Una opción para tratar infecciones con gérmenes gram positivos a los betalactámicos son las bacterias gram positivas, son en infecciones con bacterias gram positivas son los macrólidos. Y ahí tienen los prototipos. Resistencia. La resistencia a los macrólidos casi siempre se debe a uno de 4 mecanismos. Expulsión del fármaco por una bomba activa, una protección ribosómica por la producción inductible constitutiva de enzimas, que modifican el punto ribosómico de acción y no se puede unir el fármaco a la subunidad ribosomal, hidrólisis de macrólidos por esterasa, o mutaciones cromosómicas que alteran la proteína 50S. Hay un antibiótico también que es la clindamicina, que muchas veces si las infecciones, los microorganismos son resistentes a los macrólidos, también pueden ser resistentes a la clindamicina, ¿sí? Es una resistencia cruzada. La clindamicina también es otro antibiótico, utilizado en general para infecciones más graves. Puede haber resistencia cruzada por una enzima, digamos, que comparten de macrólidos y clindamicina. De las dos, digamos, de las dos más utilizadas, la citromicina y la claritromicina, una de las características de la posología es que la citromicina se da una sola vez al día y la claritromicina se da 2 veces al día. Son útiles en infecciones respiratorias, en neumonías de la comunidad, por ejemplo, las extrahospitalarias de la comunidad, en pacientes ambulatorios con bajo riesgo, sin enfermedades asociadas, comorbilidades asociadas. Bien. También son fármacos alternativos para el tratamiento de bronquitis crónica, otitis media aguda, faringitis por estreptococo, sinusitis bacteriana, todas infecciones de vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. La eritromicina casi ya está en desuso. Por eso los fármacos que se utilizan en este grupo son la citromicina y la claritromicina. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? Prolongación del QT, importante, con taquicardia ventricular, gastrointestinales, esos se comparten en general, con náuseas, vómitos o dolor abdominal, la hepatotoxicidad, ¿sí? Reacciones alérgicas con fiebre, eosinofilias, exantemas, que por supuesto son indicaciones de la suspensión del tratamiento y por lo tanto estas reacciones son reversibles. También están reportados los daños auditivos, acúfenas con los macrólidos, en especial con dosis altas.
Bien. Algunas interacciones de los macrólidos fíjense que son inhibidores potentes de la CYP3A4, que es una enzima que metaboliza muchos fármacos, y estos son inhibidores potentes de esa enzima, por lo tanto, digamos, pueden potenciar, ustedes saben que el metabolismo hepático es una forma que tiene el fármaco para eliminarse, ¿no? Si yo tengo inhibido ese sistema de eliminación, las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se metabolizan por ese sistema enzimático pueden aumentar, ¿no? Y pueden potenciarse los efectos. Entonces, carbamazepina, corticosteroide, valproico, warfarina, que se metabolizan por ese sistema enzimático, pueden potenciar sus efectos. La citromicina tiene una probabilidad mucho menor de participar en estas interacciones farmacológicas, sin embargo se recomienda con cautela cuando las consecuencias de la interacción son graves. Bien. Yo las interacciones en general marco una o dos, porque la verdad son bastante engorrosas, bueno, pero hay que saber esos fármacos, ¿vieron? Cuando vieron anticonvulsivantes, son fármacos que interaccionan con muchísimos fármacos, bueno, ahora los macrólidos también es importante que lo sepan. Les puse vancomicina, a mí es un antibiótico que me encanta, es un antibiótico de reserva que se lo utiliza en infecciones graves, el paciente está internado, está complicado, está en general o en una sala general o en una sala de terapia intensiva. La vancomicina actúa también en la síntesis de la pared celular bacteriana. Ustedes saben que tienen para esta pared bacteriana, tienen una cadena, por ejemplo, esta de mayor que estoy señalando ahí, donde hay uniones del N-acetilmurámico y del N-acetilglucosamina que se van uniendo como cadena, y a su vez, ustedes ven acá, más chiquitos, estos pentapéptidos que también se van uniendo por una enzima que es la transpeptidasa, y acá en la unión del N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, en general actúa una transglicosilasa. Entonces se van entretejiendo estas cadenas y van haciendo a la rigidez de la pared bacteriana. La vancomicina va actuando sobre estos, digamos, estas terminales de estos pentapéptidos, y este extremo, fíjense, este extremo que es delta-alanina, justo en este extremo va a interferir la vancomicina, por lo tanto va a interferir en esa rigidez de la pared bacteriana, que se hace mucho más laxa y mucha más sensible a los cambios osmóticos del medio, y ahí es donde va a juntarse
la vancomicina inhibiéndose en la síntesis de la pared bacteriana, uniéndose a esta cadena de pentapéptidos, en estos dos dipéptidos terminales, que son precursores para la síntesis de péptidoglicano. Son etapas tardías en esta reticulación de péptidoglicano. Etapas tardías. Ahí actúa la vancomicina. Esto es lo que decíamos antes, las cadenas que, digamos, que están presentes en la pared celular bacteriana, es la unión del N-acetilmurámico con la N-acetilglucosamina gracias a la enzima transglucosilasa, y por el otro lado estaba la unión de los pentapéptidos por la transpeptidasa. La vancomicina se va a unir a estos pentapéptidos, a esa unión terminal del talanina, que son precursores de la pared celular, inhibiendo la transpeptidación. Esto afecta la rigidez y el andamiaje de la pared celular, inhibe los procesos de transglicosilación, lo que contribuye a una pared no rígida que no soporta las presiones osmóticas del medio. La vancomicina no se absorbe por vía oral. Hay una sola indicación que tiene la vancomicina para utilizarse por vía oral, que el paciente toma la ampolla de vancomicina por vía oral, que es en las infecciones por Clostridium difficile, en la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, que se le da al paciente la ampolla de vancomicina por vía oral. Solo se administra por vía endovenosa, como dijimos ahí, no intramuscular. Vamos a ver que en el sitio de inyección causa mucha flebitis, mucha inflamación. Casi el 30% de la vancomicina se utiliza, se une a proteínas plasmáticas, aparecen varios líquidos corporales, incluso líquido cefalorraquídeo cuando las meninges están inflamadas, bilis, líquidos pleurales, pericárdico, sinovial y de ascitis. Y se elimina la vancomicina principalmente por filtración glomerular. Por lo tanto, pacientes con una función renal deteriorada, hay que ajustar dosis. Ahí tenemos la vancomicina, los preparados de vancomicina. Es un antibiótico aislado de una bacteria, es activo sobre bacterias gram positivas, debido al gran peso molecular que tiene y
que no puede, digamos, penetrar en membranas de las bacterias gram negativas. Y como Profe, dijimos antes, un producto, un preparado que se da por vía endovenosa y luego de la reconstitución, digamos, luego de prepararlo, puede estar, fíjense que tiene una conservación de 2 a 8 grados centígrados, tiene que guardarse profe, perdón que entonces, interrumpa. bacterias gram positivas, Se está cortando un poquito el audio. vía endovenosa. Si querés, capaz Como podés apagar decíamos tu cámara antes, para que interfiere en internet la use solo tu audio. síntesis ¿Sí? de la pared bacteriana, uniendo grasa, olvidemos hola, Hola, ahí está. ahí Venía con estoy. delay, no sé en qué momento te corté, pero si podés, eso, ahí apagaste tu cámara y por ahí sale mejor el audio. ¿Pero se entendía lo que hablaba? Salía con delay, pero sí, capaz ahora se escucha mejor, más de corrido. Seguí nomás por donde estabas, que A se ver, escuchaba, pero como más lento. a ver ahora, ahí ves, Ahora está lento, mejor, mejor. Ahí están poniendo dedos para arriba en el chat, así que está mejor. ya veo que internet se, se corta, viste que hasta ahora es complicado. Sí, pero ahí con solo sin la Em, cámara mejoró bastante, bueno, así que avísame cualquier tranquila. cosa, Dale, sí. por favor. ¿Mm? Bien. Bueno, como decíamos antes, que se da por vía endovenosa, tiene que tener como una tasa de infusión que no sea demasiado rápida, vamos a ver después por qué. Los niveles de líquido cefalorraquídeo también eh, mejoran con la inflamación meningia, dijimos que se elimina por filtración glomerular, etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos visto. Sirve para infecciones, o sea, sepsis, endocarditis. Fíjense que son infecciones graves. Endocarditis para estafilococos resistentes a meticilina. Ustedes saben que los estafilococos se clasifican en meticilino sensible y meticilino resistente. Meticilino sensible en general vamos con una cefalosporina de primera generación, cefalotina. En meticilino resistentes hacemos meticilina, ¿sí? Perdón, en estafilococos resistente a la meticilina hacemos vancomicina. ¿Mm? Son infecciones graves, endocarditis enterocóxicas con, fíjense, alergias a las penicilinas, muchas veces, eh, fíjense que son infecciones graves, y en pacientes, como también este espectro, la vancomicina es útil en resistente a penicilinas y a cefalosporina, se puede utilizar vancomicina. Bien. Vieron que yo les dije que
tenía que tener como una tasa de instilación lenta. Muchas veces cuando aparecen infusiones rápidas, aparece un síndrome que se llama el síndrome del hombre rojo, donde el paciente hace toda como una liberación de histamina y pone toda la piel enrojecida. Ese es el síndrome del hombre rojo. También puede causar fiebre, escalofríos, y en el sitio de inyección, ¿se acuerdan que dijimos que se daba principalmente por vía endovenosa? Puede causar flebitis, ¿sí? Es muy irritante para los tejidos, por eso no se utiliza tampoco la vía intramuscular, porque es muy dolorosa y muy irritante. Se da solamente por vía endovenosa y con una supervisión del ritmo de instilación para que no aparezca esto que llamamos el síndrome del hombre rojo. También puede producir nefrotoxicidad, ototoxicidad, como dijimos antes, la tromboflebitis en el sitio de inyección, y el síndrome del hombre rojo o el síndrome del cuello rojo, en general relacionado a infusiones rápidas por liberación de histamina. Bien. Tetraciclina, creo que es el último grupo de antibióticos que vamos a dar. Fíjense que es bueno, tiene una estructura de 4 anillos bastante característica, y como prototipos tienen la tetraciclina, la minociclina y la doxiciclina. Estas también van a participar en la inhibición de la síntesis proteica, uniéndose a la subunidad ribosomal 30S. ¿Sí? Bien, y van a ser útiles en infecciones por bacterias gram negativas, donde penetran por difusión pasiva a través de unos conductos formados por porinas. Bien. Y bien, también hay un bombeo activo de las tetraciclinas a través de la membrana citoplasmática, que hacen que ingresen a las bacterias, se unan a los ribosomas e interfieran en la síntesis proteica. Son antibióticos bacteriostáticos con digamos, un espectro amplio. No solamente, digamos, son útiles para gram negativos, tienen una gran actividad intrínseca contra gram positivos, más que contra gram negativos, porque dijimos que había antes habíamos dicho que hay como una bomba de expulsión
de las tetraciclinas en los gram negativos, ¿no? Que las hace un poco más resistentes. Actúa mucho contra Streptococcus pyogenes, el Streptoneumoniae, pero también sobre unos microorganismos como Rickettsia, Mycoplasma, Clamidia y Haemophilus ducreyi, lo que las hace útiles para muchas ITS. Entonces, fíjense, las tetraciclinas conservan su utilidad como tratamiento de primera línea para infecciones causadas por riquecias, micoplasma y clamidia. La doxiciclina, la tetraciclina usada con mayor frecuencia, es el fármaco preferido para muchas enfermedades de transmisión sexual. Infecciones por riquecias, peste, brucelosis, tularemia, infecciones por espiroquetas. También se utiliza para infecciones respiratorias e infecciones en piel y tejidos blandos. Muchas veces también se lo utiliza por cremas tópicas para el acné. Infecciones en piel producidas por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Entonces, principalmente para ITS, acá fíjense el chancro blando, que es el Haemophilus ducreyi, Clamidia trachomatis, Mycoplasma rickettsias, ¿sí? Infecciones de tejidos blandos, ITS y algunas infecciones respiratorias. Entonces, como el mecanismo de acción, otra vez vemos que la tetraciclina se une a esta unidad, subunidad ribosomal 30S, el ARN-P, con un que se pareja de la base complementaria entre la secuencia del anticodón del ARN, esto no importa que lo sepan, pero bueno, es como el mecanismo está relacionado, ¿no? Para la síntesis proteica. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de las tetraciclinas? Decremento en la acumulación de tetraciclinas como resultado de la disminución en la entrada del antibiótico o una vía de expulsión dependiente de energía, producción de una proteína de protección ribosómica que desplaza las tetraciclinas del sitio en que actúa, o una inactivación enzimática de las tetraciclinas. Entonces, se absorben por vía oral. Fíjense que tienen una buena biodisponibilidad oral, la doxiciclina, la aminociclina, y también, como les dije antes, para algunas cremas, para el tratamiento del acné, tienen buena absorción en piel. Y acá tenemos también que hay algunos cationes divalentes y trivalentes que afectan la absorción. Por lo tanto, pueden interferir con la absorción los antiácidos,
los geles, o sea, la sustancia, los líquidos de hidróxido de aluminio, las sales de calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, el bismuto, complementos dietéticos de hierro o zinc. Y por lo tanto, en general no se las ingiere lejos de los alimentos, pero principalmente no con lácteos y no con antiácidos. Fíjense que tienen una amplia distribución en todo el cuerpo, en orina, próstata, se acumulan en células retículo-endoteliales del hígado, del vaso, de la médula ósea, en hueso y en dentina y esmalte de dientes permanentes que aún no erupcionaron. O sea que puede haber manchas en los dientes permanentes, ¿sí? Se eliminan por riñón e hígado. ¿Qué efectos adversos tienen las tetraciclinas? Gastrointestinales, son bastante irritantes gastrointestinales. Fíjense, dolor abdominal, dolor epigástrico, molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. Pueden acompañarse de los alimentos, pero cuidado, que dijimos que no se podían tomar con leche o con algunos antiácidos. ¿Sí? Puede provocar exofagitis, úlceras esofágicas. Y fíjense que en general se indica que se tomen con un vaso de agua y el paciente que permanezca de pie. Fotosensibilidad, por lo tanto, los pacientes que se expongan a la luz solar tienen que utilizar filtros solares, onicolisis y pigmentación de las uñas, hepatotoxicidad, la toxicidad hepática en pacientes con insuficiencia renal que reciben 2 gramos o más de tetraciclina por día, no importa por vía parenteral. O sea, será si se usa la vía endovenosa o si se utiliza la vía oral. Ojo en embarazadas. Se puede, realmente en embarazadas no se utilizan tetraciclinas justamente por las alteraciones dentarias que pueden producir en la embarazada y en el neonato. Pueden agravar una insuficiencia renal. La doxiciclina, minociclina tienen efectos colaterales, menos efectos colaterales renales que otras tetraciclinas. Síndrome de Fanconi es también se estudia mucho en pacientes que toman tetraciclinas vencidas. Se llama síndrome de Fanconi, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, proteinuria, acidosis, glucosuria y aminoaciduria. ¿Y qué pasa en los niños que decíamos antes, tratados con tetraciclina?
Cuidado porque pueden tener una coloración parda permanente en dientes. El riesgo mayor es cuando las tetraciclinas se administran a lactantes antes de la primera dentición, porque digamos, es aún en dientes que no erosionaron. También cuando, digamos, en niños entre los 2 meses y 5 años de edad, cuando los dientes se están calcificando, y el tratamiento en mujeres embarazadas que tomen tetraciclinas también puede producir una coloración en los dientes de los neonatos. Pero lo más grave es que producen disminución del crecimiento óseo por depósito de tetraciclinas en el esqueleto durante la gestación y la infancia. Por lo tanto, suelen evitarse en mujeres embarazadas y en menores de 8 años, a menos que exista una indicación contundente, como por ejemplo esa enfermedad que nunca realmente yo nunca escuché nada, que se desarrolla con Rosario. El tratamiento, la indicación, como habíamos dicho antes, son trompitas de depósito esterístico, con vómito, suspender el fara, pero bueno, uso de estos implantes coreáticas, es enzimáticamente bueno, abrumado, demasiados. Las caritas tristes, no sé si es por, en, por los conocimientos en exceso, pero bueno, traté de hacerle lo principal, los efectos adversos principales, las cosas principales que tienen que tener de cada grupo. ¿Otra vez se cortó? Se cortó apenitas la última diapo. Como que venía con delay y se escuchaba y a lo último como que se superpuso y salió todo junto y no se entendió. Pero Esperá que la comparto de nuevo. Las 2 últimas diapos. sí, sí, estaría bueno, sí se llevan bien el final. Esperá. Ahí se ve. Espérame. Ahí. Vamos con efectos adversos. Dale. Veníamos de los gastrointestinales, que dijimos que hay que acompañarlas con alimentos, pues tienen muchos efectos gastrointestinales, pero no con antiácidos y no con lácteos. La fotosensibilidad, los pacientes que toman tetraciclinas tienen que ponerse protector solar. La hepatotoxicidad, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Y la insuficiencia también, muchas veces la insuficiencia, el tocamiento renal. Después, el síndrome de Fanconi en tetraciclinas vencidas, que es bastante característico. Caracterizado por náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, proteinuria, acidosis, glucosuria y aminoaciduria. Y esto es muy importante, la coloración de dientes, coloración parda en dientes, es
por eso, digamos, fíjense que tienen que ser evitadas en mujeres embarazadas y en niños menores de 8 años. El mayor riesgo es cuando la tetraciclina se administra en lactantes antes de la primera dentición. Puede desarrollarse si se administra entre los 2 meses y los 5 años de edad, cuando los dientes se están calcificando. Y en mujeres embarazadas que toman tetraciclinas pueden producir coloración también en los dientes del neonato. Va, en el hijo, ¿no? También pueden producir disminución de crecimiento óseo debido al depósito de tetraciclinas en el esqueleto durante la gestación y la infancia. Así que, por favor, no en menores de 8 años, excepto que tengan que tratar una enfermedad de las rocallosas, como se decía, por riqueza. La administración intravenosa puede producir flebitis, efecto irritante, leucocitosis, linfocitos atípicos, granulación tóxica en los granulocitos, púrpura, aumentar la presión intracraneal y producir pseudotumor cerebral en lactantes pequeños, incluso con dosis habituales, toxicidad vestibular manifestada por mareos, ataxias, náuseas y vómitos. Hay que suspender el fármaco, por supuesto, y en general desaparecen en las 24 o 48 horas. Reacciones cutáneas, reacciones en piel, reacciones de hipersensibilidad tipo angioedema, anafilaxia, reacciones anafilactoides. Por supuesto, entre las interacciones, no junto con lácteos y cationes divalentes y trivalentes que hay presente, por ejemplo, en los antiácidos o en los lácteos. Y cuidado con aquellos fármacos que induzcan enzimas hepáticas, como difenilidantoína y rifampicina, porque pueden disminuir las concentraciones de estos antibióticos, o a la inversa, cuidado con aquellos que inhiben sistemas enzimáticos, porque pueden aumentar sus concentraciones. Bien. Ahora se entendió mucho mejor. Bueno, muy bien, muy bien. Les recuerdo que mañana creo que queda una clase de consulta donde pueden acercarse. Bueno, nos estamos viendo ya cuenta regresiva sábado. Sábado a las 10 horas. Traten de estar un rato antes en los salones ya que están distribuidos, así pueden a las 10 estar empezando el parcial. Mañana la clase de consulta, déjame ver. 18 horas. Ah, 18 horas. 18 horas la doctora López. Así que bueno, y nos encontramos, traten de estar por favor media hora antes o 20 minutos antes en los salones que distribuidos así a las 10 podemos empezar. Así que, a ver, profe, una consulta. La tetraciclina no es tratamiento de primera elección para micoplasma. Solamente porque para micoplasma tenemos los macrólidos. Las tetraciclinas están casi en desuso solamente para ITS
o para, como decíamos, riqueza y algunas infecciones particulares. Para todo lo que es atípico, micoplasma y clamidia tienen los macrólidos o tienen las levofloxacina que habíamos dicho. Sí, las preguntas en general son todas de beta-lactámicos y de estos grupos principales de antibióticos. Con estos antibióticos estamos cubriendo casi el 90% de las infecciones habituales. Gracias, chicos y chicas. Hermosa clase, dicen. Debe ser algún alumno mío o alumna. Chicos, nos vemos mañana. No sé si hay otro. ¿Vos me estás organizando las consultas, Valentina? Son estas que aparecen en el chat. Habían preguntado si eran solo los antibióticos que se repasaron, ya que ya contestaste el horario de la clase de consulta. Bordetella, Pertussi, ¿no están los betalactámicos para Bordetella? No, de estos que vimos casi ninguno sirve para Bordetella, no. Sí, serán como segunda opción, pero no. Bueno, chicos y chicas, terminando. Muchos éxitos, chicos. Chao, chao, chao Valentina, gracias.